Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales. Como toda semana, ahora estamos con dotación completa. Estamos junto a Alberto Rojas. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y con Vanessa Cárdenas. Hola, ¿qué tal a todos? Hemos tenido, estamos viviendo una semana bastante movida en el ámbito político y para comenzar vamos a estar acá un poco cerca en Perú, en donde actualmente continúa el conteo del balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Dos caminos, ¿cierto?, que tienen elementos comunes de las elecciones tanto en América Latina como en el mundo, ¿cierto? Un desprestigio de los partidos políticos y la aparición de estos caudillos, como que buscan tener una fórmula para el éxito. Y en materia de conteo, ¿cierto?, también podemos conversar un poco la situación actual de Perú. Así es, un Perú que ha tenido una situación cardíaca en este conteo y que demuestra que ya no hay una inclinación de la balanza de tipo ideológico, sino más bien de animadversión, o sea, anti-fujimorismo, anticomunismo, que es lo que están vendiendo hoy en día los candidatos, tanto Roberto Sánchez como una fuerza más progresista, apoyada por los gremios, ¿no? Y que se presenta como un candidato además con la propuesta de reivindicar los valores de Pedro Castillo, de llevar a cabo las reformas sociales que se le siguen debiendo al Perú. Y por otro lado, bueno, Keiko Fujimori, que vemos que el fujimorismo sigue vivo, mucho más tradicional, conservadora, pero que además sumó los votos, por ejemplo, de López Aliaga, de la primera vuelta, de fuerzas pues sí, más conservadoras, y en ese sentido también pues sumó la animadversión que generaba Pedro Castillo, y que hoy por hoy muestran un Perú muy dividido, muy fragmentado, que incluso eso se tradujo en esta nueva forma que tendrán, que es regresar a la forma bicameral del legislativo, donde también hay una polarización con cierta inclinación al fujimorismo, pero que aún así no nos deja claro quién va a salir ganador de esta elección, que han tenido diferencias de 8,900, 4,500 votos, todavía está en desarrollo y parece que va a tardar varias semanas, porque con estas diferencias tan mínimas, pues lo más seguro es que el candidato que pierda se inconforme y que vaya a querer que se cuenten hasta los últimos votos más recónditos del Perú, y que aún así, demostrando este hartazgo de lo político, esta polarización al interior, Perú sigue sorprendiendo con un crecimiento económico que parece que se desentiende de la inestabilidad política. Sí, la verdad es que el tema de Perú es bastante llamativo. Hay que recordar que además se produce en medio de un ciclo electoral en Sudamérica. Recordemos que esta es la segunda vuelta, el 21 de junio es la segunda vuelta en Colombia. Todavía faltan las dos vueltas de las elecciones presidenciales en Brasil. Es decir, varios gobiernos van a cambiar, y en medio de esta ola más bien conservadora, a veces de ultraderecha, todos quieren o buscan algún tipo de personaje que se parezca a Bukele o a Milei, en fin. Es bien llamativo lo que está viviendo América Latina en este minuto. El caso de Perú me parece que es complejo por muchos aspectos, no solamente porque, como se mencionaba aquí muy bien, el tema del espectro de los partidos políticos está sumamente vapuleado. Los partidos políticos hoy en Perú son básicamente máquinas electorales. No hay propuestas concretas detrás, son mucho más efectivos en busca de llegar con alguien de sus filas al palacio que después gobernando, ya sea como candidato, ya sea como programa. Partidos tradicionales más sólidos como el APRA en algún minuto han desaparecido. Entonces hoy los partidos políticos son máquinas de
digamos, de convertir candidatos en alguien que finalmente gana a nivel legislativo o el ejecutivo. Y por otro lado está el tema de Keiko, que esta es la cuarta vez que se presenta a una elección presidencial. Las veces anteriores lo que habíamos visto era más bien un fenómeno, sobre todo cuando pasaba segunda vuelta, de todos contra Keiko. Independientemente, y ahí veíamos cómo hacían frente común figuras y fuerzas políticas que no se habrían sentado a la misma mesa antes por ningún motivo. Pero frente a la amenaza de Keiko, todos cerraban filas en torno al otro candidato. Y en esta oportunidad, la sensación era que iba a ser todo lo contrario. Y que en el fondo el apoyo iba a ir más hacia Keiko, sobre todo porque ella llegó a este proceso electoral con una mochila, o sea, sin una mochila que le había pesado muchísimo, que era la historia de su padre, ¿verdad? Alberto Fujimori falleció, gobernó Perú entre 1990 y el 2000, una década que marca la historia reciente del Perú, y que en torno a eso siempre le rondaba como un fantasma. Si usted llega a la presidencia, va a indultar a su padre, y eso les jugaba muy en contra. Y ahora ella llegó libre de esa mochila. Y a pesar de eso, parece que no fue tan contundente como se esperaba, tomando en cuenta además que en el fondo el tercer candidato es el que terminó llevando sus votos en apoyo a la candidatura de Keiko. Y a eso le sumamos la demora en el conteo, que eso afecta gravemente la institucionalidad peruana, abre espacios para cuestionamientos del propio proceso, y aquí claramente ninguno quiere darse por perdedor. Claro, y justamente ese diagnóstico que hablabas tú, Alberto, nace aproximadamente ya hace casi 40 años, cuando en las elecciones, ¿cierto?, del 89-90, mientras Mario Vargas Llosa y Alan García discutían, aparecía esta figura llamativa de Alberto Fujimori que hizo campaña arriba del tractor. Un outsider. Un outsider, claro, y que luego, ¿cierto?, tiene un gobierno donde se destacan el combate a Sendero Luminoso, pero también violaciones a los derechos humanos, con los casos la Cantuta, ¿cierto?, etcétera, y por supuesto los escándalos de corrupción. Lo que lleva a su huida de Perú y su retorno, ¿cierto?, previo paso por Chile, donde es detenido el año 2005. Y es ahí cuando se produce el cambio y le dice a Keiko: usted, hija, ahora usted continúa el legado de la familia. Y si bien su hermano Kenji también participa en política, es Keiko la heredera de Fujimori, que tiene ciertos seguidores muy fieles aún, pero que divide a Perú entre fujimorismo y anti-fujimorismo. Y lamentablemente, ¿cierto?, podemos decir que justamente el programa de gobierno de Roberto Sánchez es claramente manifestarse contra Keiko, que no llegue Keiko, por más que haya prometido, ¿cierto?, mantener la relación cordial con el sector privado, a trabajar en seguridad, e incluso él mismo ha prometido indultar a Pedro Castillo, lo que también puede generar un poco de ruido al respecto, pero se habla como una continuación. Esto sería volver a Foja Cero del año 2022, en donde vimos un voto que era todos contra Keiko, y parecía ser, bueno, es un conteo que está en desarrollo, parecía que la cuarta iba a ser la vencida para Keiko en este péndulo político, ¿cierto?, donde la moda ha estado hacia propuestas de una derecha más dura, y justo en la primera vuelta se queda fuera Rafael López Aliaga, que era el que cumplía este lineamiento, ¿cierto?, de reinstaurar la pena de muerte, salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la gente se manifestó en el apoyo a Keiko. Y también, ¿cierto?, vemos la constante latinoamericana en que los votantes están eligiendo dos caminos que no necesariamente los representan, sino que, diciéndolo coloquialmente, ¿cómo prefieres morir? No hay una opción y eso nos habla también del desprestigio de los partidos políticos, que es la gran crisis que se ha visto en los últimos 40, 50 años, y que, siendo en años anteriores los canales de promover propuestas de gobierno, hoy día los partidos, ¿cierto?, en un auge de redes sociales, en un auge de las tecnologías, no han sabido recoger las demandas ciudadanas y hacerlas suyas. Y a eso se junta también la fuerte corrupción, que también es el problema base de Perú y de su clase política.
Sí, un problema que se extiende en la región, pero también más allá de la región, que estos partidos políticos justamente han dejado de ser mediadores, y el voto, más que un voto de esperanza y de cambio, es un voto de castigo, de ir manifestando la molestia con el anterior o quien está en el gobierno. No es un voto de oposición a quien esté en la cabeza, y un voto hasta cierto punto también desesperado de buscar el que menos se parezca al anterior, a ver si, aunque no tenga una solidez en la candidatura, puede hacer algún cambio. En este caso de Perú, bueno, pues tenemos a los dos como muy identificados con fuerzas del pasado. De hecho, esto que mencionabas, Luis, de cómo se traslada la demanda que decía Alberto de va a darle indulto a su padre, a Keiko Fujimori, ahora se traslada a Roberto Sánchez, le va a dar el indulto a Pedro Castillo. Él ha dicho que sí, lo ha dejado ver, y eso le ganó muchos votos en el sur, incluso. O sea, hay gente que sigue identificándose con Pedro Castillo. Simbólicamente él ha usado un tipo de sombrero parecido, entonces siguen emulando también a fuerzas del pasado, pero con propuestas que castiguen la forma del gobernante anterior. Y a eso hay que sumarle el tema que en Perú lo más fácil, aunque no parezca, es llegar al poder. Lo difícil es mantenerlo por esta figura de vacancia en la que vemos una sustitución muy rápida de personajes en la política, y creo que ahí va a ser donde se ponga a prueba la funcionalidad y la efectividad de este sistema bicameral, principalmente si ganara Roberto Sánchez, para tratar de crear un muro que vaya impidiendo que se dé con tanta facilidad esa figura de la vacancia, que hace una rotación de políticos que también ya tiene harto al Perú, pero que, como yo decía, la economía parece vacunada contra esta rotación. Sí, la verdad es que es bien llamativo ese fenómeno. Contando al presidente interino en funciones, Perú ha tenido 9 presidentes en 10 años. Y eso ya lo dice todo. O sea, ese nivel de inestabilidad no se condice con el progreso de su economía, en donde hay que decir que además el 70% de la economía responde a la economía informal. Aunque eso, cuando uno lo ve en función del PIB, es mucho más bajo. Entonces, ahí ese es un factor importante en términos económicos. Y lo que tú decías me parece tan importante resaltarlo. O sea, Sánchez habla de indultar a Castillo, ¿eh? Eso sin duda que genera tracción y apoyo dentro de sus filas. Habrá sectores que no, y aquí volvemos a un escenario como el que tenía Keiko con su padre. Pero además hemos visto la irrupción de Antauro Humala, ¿verdad? Hermano de Ollanta Humala, expresidente, también con problemas con la justicia, ¿verdad? Sí. Y que, claro, pareciera que esta figura le generara algún tipo de adhesión de ciertos sectores ultranacionalistas peruanos. Visto desde el otro lado de la frontera, en Chile, las declaraciones en su minuto de que si ganaba Sánchez, entonces iban a invadir el norte de Chile, no cayeron nada de bien. Y de hecho Sánchez se desmarcó un poco de eso. Pero no hay que olvidar que en el fondo las declaraciones de los Humala representan una parte, un sector de la sociedad peruana, muy nacionalista y que tiene una mirada hacia Chile tal vez menos favorable a la colaboración y al intercambio comercial y ese tipo de cosas. Entonces, aquí, saliendo de la situación estrictamente peruana, a Chile no le da lo mismo si sale Keiko o sale Sánchez. Y yo creo que eso es importante tenerlo presente. Claro, sobre todo considerando el panorama político de América Latina en este momento, caso similar que podría pasar en Colombia. O sea, quien gane las elecciones va a determinar la relación con Chile. Y también un dato importante sobre el mismo conteo de votos, ¿cierto? Dada la complejidad, como en primera ronda eran 35 candidatos, ahora hay un empate técnico, se denuncian actas, hasta el momento ningún candidato ha denunciado fraude, que es lo que pasó por Keiko para recontar los votos. Se calcula que en la primera vuelta las actas y votos que se revisaron sumaron 1 millón. O sea, es prácticamente una cifra gigante por eso están los datos del mes que anunciaron, mínimo un mes para tener cierto un ganador. Y también el clásico problema de Perú de generar gobernabilidad desde Lima.
ya que la cordillera de los Andes fractura hasta en 6 partes el país. Eso es bien entretenido conocer. Al menos desde Chile la geografía era muy fácil, era como aprendíamos en el colegio: cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la costa, fin. En cambio, ¿cierto? En Perú hay hasta 6 sectores que genera una división cultural, idiomática, un poco yendo hacia atrás. En el siglo XIX, a un empresario del caucho en la selva peruana le salía más barato mandar a un hijo a Europa a estudiar, con todo lo que considera cruzar Brasil, salir más, le salía más barato que hacerlo saltar la cordillera y mandarlo a Lima. Entonces, esa comunicación también ha tenido su desarrollo cultural en Perú. A veces ha habido también papeletas en más de 60 idiomas, entonces eso también genera una complejidad, y se suma, por supuesto, a los errores que ha tenido la OMPE, que se portó muy bien. El domingo estaba el 100% de las mesas funcionando. Sí, pero tuvo que salir su director previamente y también, ¿cierto?, ver todas las complejidades que hubo. Un poco, bueno, cerrando un tema que está también en pleno desarrollo, ¿cierto? Estaba el tema de Roberto Sánchez, como Antauro Humala ha metido un poco la cuchara. Quizás la proyección, ¿cierto? Como candidato se hablan muchas cosas, también todo presidente se modera. Le pasó a Ollanta Humala, que también hacía una campaña voraz contra Chile y luego se moderó. Keiko Fujimori también ha sorprendido, ¿cierto?, señalando que ella apoyaría a Michelle Bachelet como candidata a secretaria general de Naciones Unidas, siendo que vienen de un espectro político completamente distinto. Hoy, y vamos más lejos, vámonos a Asia, donde esta semana se produjo la visita se está produciendo la visita de Xi Jinping a Corea del Norte, su primer viaje en mucho tiempo, donde se ha reunido con Kim Jong-un, pero sobre todo esto marca muchos cambios en la relación tanto de China como Corea del Norte, y cómo Pyongyang se está empezando a mover ya en los últimos años alrededor del mundo. Sí, efectivamente, este lunes Xi Jinping inició una visita de 2 días a Corea del Norte. Es la primera desde el 2019, pero él ya se había encontrado con Kim Jong-un en septiembre del año pasado, cuando Kim viajó a China usando este histórico tren blindado, ¿verdad?, de los Kim, y claramente es, digamos, la mano de vuelta después de esa visita. Lo interesante es el contexto, dado que esta visita de Xi Jinping a Corea del Norte se da después de que él recibió primero a Donald Trump y después a Vladimir Putin en China, dando a entender, ¿verdad?, que en el fondo los grandes gobernantes como Putin y como Trump van a hablar con él a China y no es al revés. Es decir, ahí está enviando un mensaje muy claro de por qué China es un actor de primera categoría y que se para de igual a igual frente a todas estas potencias desde hace ya mucho tiempo. El tema con Norcorea es bien interesante, básicamente porque obviamente entre China y Norcorea existe una relación muy antigua, histórica, que data de la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, y que se vincula con el hecho de que cuando esta guerra comienza a instancias de que Corea del Norte invade Corea del Sur y Naciones Unidas, impulsado por Estados Unidos, autoriza la creación de una fuerza militar multinacional para proteger y liberar Corea del Sur. Bueno, esa fuerza, liderada en su minuto por el general Douglas MacArthur, ¿verdad?, una de las figuras más importantes de la milicia estadounidense en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, MacArthur lidera esta fuerza multinacional, va liberando de sur a norte Corea del Sur, llega a la frontera, sobrepasa la frontera, captura Pyongyang, llega hasta el norte, en donde está prácticamente el abuelo de Kim Jong-il, de espaldas contra la frontera china, y Mao interviene. Mao se involucra en esta guerra, inyecta rápidamente 250,000 de tropas y después sigue enviando más tropas, y eso hace retroceder a MacArthur, y finalmente sabemos que la guerra termina básicamente con una frontera de altura del paralelo 38 y un armisticio. Es decir, no existe un tratado de paz, un acuerdo definitivo entre Seúl y Pyongyang. Por lo tanto, técnicamente ambas Coreas siguen en guerra.
Y en ese aspecto, China ha tenido un rol muy importante en lo que es la política exterior de Corea del Norte. Siempre se ha hablado aquí de la mesa de cuatro patas, es decir, cuando se busca algún tipo de negociación está Estados Unidos, Corea del Sur, Corea del Norte, China. Y no puede haber ningún tipo de solución o discusión sin la presencia, así como no puede haberla sin Washington, tampoco sin Beijing. Y a lo largo de los años, la relación entre Beijing y Pyongyang ha pasado por distintas etapas, dependiendo quién ha estado en el poder. Y lo cierto es que Kim Jong-un, desde que él tomó el mando del país, ha sido una relación un poco tensa, compleja, porque se ha mostrado como una especie de gobernante díscolo, menos obediente que su padre y su abuelo a los dictados de Beijing, y eso ha generado tensiones. De hecho, ha habido oportunidades en las cuales, por ejemplo, cuando se han debatido sanciones a Corea del Norte por el tema de su programa nuclear, China ha votado a favor de esas sanciones. Pero eso no le ha quitado su condición de aliado. Hay que recordar que además Corea del Norte tiene un vínculo económico fundamental. China es su balón de oxígeno para todo. El 80% de las exportaciones norcoreanas van a China. Más del 80% de las importaciones norcoreanas vienen de China. Y entendiendo que sus exportaciones son principalmente productos con bajo valor agregado, muchas materias primas, muchos minerales, etcétera. Y en ese aspecto Corea del Norte le ha servido mucho a China en los últimos años, básicamente porque si bien hemos visto que Estados Unidos mantiene una presencia militar en Corea del Sur y es un estrecho aliado de Corea del Sur, también de repente se ha hablado de esta idea de la reunificación, que no pasa más de un comentario. O sea, la reunificación entre ambas Coreas está demostrado matemáticamente que va a ser mucho más difícil que la reunificación de las dos Alemanias, por los altísimos costos y la asimetría de sus economías y de su desarrollo industrial. Por otro lado, está el hecho de que China ve en Corea del Norte un actor que le permite tener una injerencia en la península. Porque si hacemos política ficción y si llegara a una reunificación de ambas Coreas, probablemente pasaría lo mismo que pasó con las dos Alemanias. No es la Alemania comunista la que absorbe a la Alemania capitalista democrática, sino al revés. Y eso significa que China ya no va a tener frontera con Corea del Norte, sino con una sola Corea, reunificada, bajo probablemente un gobierno y modelo desde Seúl, y en un país en donde Estados Unidos mantiene tropas y mantiene sistemas de vigilancia con sistemas de radar como el THAAD, ¿verdad? Que está pensado para monitorear todo lo que pasa en Corea del Norte, pero que llega hasta China. Y China lo sabe y le molesta, ¿verdad? Entonces, esta cumbre de 2 días básicamente buscó dar una muestra de la cercanía entre China y Norcorea. El hecho de que ya China asume que Norcorea es un país nuclear, no le pone mayores cortapisas. Sin duda, cualquier decisión nuclear norcoreana seguramente va a estar aprobada o no por Beijing. Y que, claro, de algún modo hemos visto cómo esta misma semana Kim ha dicho que ha dado órdenes de reforzar la fabricación de armas nucleares, de misiles balísticos, como una manera de blindarse aún más de lo que ya está. Después de todo, cualquier país que tenga al menos 5 o 10 armas nucleares ya se vuelve un país relativamente intocable. Pero no cabe la menor duda de que Kim ve las noticias y ha estado siguiendo con gran detención todo el tema de Irán, Israel y Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Entonces, claro, Irán no llega a la meta, no llega a hacer un ensayo nuclear, no llega a desarrollar un arma, y por eso está ahí. De lo contrario, nadie se habría metido con Irán. Kim, de algún modo, siempre vive bajo la paranoia de que lo quieren derrocar, de que fuerzas exteriores lo quieren destruir. Y es también el relato que se vende dentro de Corea del Norte, que en el fondo Estados Unidos, gran parte de Occidente, lo que buscan es destruir a Corea del Norte, acabar con la dinastía de los Kim, etc. Entonces, claro, ahora, claramente, con este respaldo de Xi Jinping, más estas órdenes de reforzar su poderío nuclear, Kim está dando la señal de que en el fondo ya no hay manera de negociar con él. Llama la atención que en lo que lleva Donald Trump de su segundo mandato, que es más de un año, no ha hablado nunca de nuevo de Corea del Norte, después de que en su primer mandato se reunió personalmente en 3 oportunidades. La cumbre
¿verdad? En Vietnam, Vietnam, la cumbre antes en Singapur, Singapur. ¿verdad? Y después una accidental visita muy improvisada, pero sabemos que no fue así, cuando se juntaron en la zona desmilitarizada. Claro. ¿Te fijas? A pesar de eso, no ha vuelto a tocar ese tema. Y eso llama la atención. Tiene que ver con la relación con China. China le ha pedido que deje de presionar a Norcorea. Norcorea ha dicho que en caso de cualquier conversación con Occidente, el tema que no va a transar es el de su arsenal nuclear. O sea, el mundo tiene que aceptar definitivamente que Norcorea es una potencia nuclear y que eso la hace mucho más difícil de presionar. Claro, y hemos visto que en los últimos años China ha dejado ser a Corea del Norte. Así es. Incluso en su momento más de mayor aislacionismo de Occidente, claro, Vladimir Putin fue a ver a Kim Sí. Jong-un, fue a verlo. No, primero fue Kim Sí, y después fue Putin. O sea, claro. y eso también es importante. O sea, China hoy se está relacionando con una Norcorea que ha fortalecido ya su vínculo con Moscú. Sabemos que le ha vendido municiones, piezas de artillería para la guerra en Ucrania y que además envió cerca de 13.000 soldados Claro. norcoreanos a Rusia para que pelearan en el frente con Ucrania. De hecho, hace algunos meses el propio Volodymyr Zelensky mostró imágenes de prisioneros norcoreanos capturados por fuerzas ucranianas. Esto a cambio de ayuda tecnológica, fundamentalmente nuclear, y de satélites por parte de Rusia. Claro. Y también podemos presumir que Kim Jong-un no heredó el miedo a volar del papá y el abuelo, o al menos se empastilla bien antes de subir, porque ha tenido varios viajes. Sí. De ahí viene la historia del tren que tú señalabas, el tren de Kim Jong-il, un tren blindado con el que hacía sus viajes porque él tenía miedo a volar y al parecer Kim Jong-il también, Kim Il-sung lo mismo. Vemos un poco más dinámico dentro de todo lo hermético que es la sociedad de Corea del Norte. Claro. Entonces, va a ser importante, ¿cierto?, seguir el tema. Claramente, como hablabas tú, Corea del Norte es como una zona de amortiguamiento muy útil para China, Sí, pensando absolutamente. en tener, ¿cierto?, a Estados Unidos golpeando a las puertas. Entonces, también esa validación de Kim Jong-un y la continuación del modelo de Corea del Norte, porque también ¿se acuerdan? Tanto en el caso de Kim Jong-un como el de Miguel Díaz-Canel se hablaba de que ellos eran dos personas que estudiaron en el extranjero y por lo tanto podrían tener alguna idea de mayor apertura, pero la tendencia ha sido la misma. Así es. Ahí Kim Jong-un estudió en el mejor colegio suizo, ahí está como líder de Corea del Norte. Entonces, bueno, vamos a estar atentos, ¿cierto? Sobre todo en una semana y en un momento político de orden en este mundo multipolar que estudiamos siempre y que claramente vamos a seguir revisando en los próximos episodios de Análisis Mundial. Alberto, Vanessa, les doy las gracias y, como siempre, los invitamos a revisar los episodios anteriores de Análisis Mundial y a seguir las actividades del Observatorio de Asuntos Internacionales aquí en la Universidad Finisterra. Hasta pronto. Síguenos en Instagram como Obsinterfinisterrae.